Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentar muy rápidamente algunos de los conceptos que necesitamos manejar para resolver problemas con hojas de cálculo aplicando el pensamiento variacional y los conceptos que esto implica. En primer lugar, la hoja de cálculo es un software o programa que sirve para crear y manipular tablas de datos, gráficos y bases de datos. Las tablas y los gráficos son muy útiles en el momento de representar funciones matemáticas. El documento base es llamado libro. Los libros contienen hojas y son cada una de las páginas del libro. La hoja está dividida en columna, que es arreglos verticales, filas, que son los arreglos horizontales, y la celda, que es la intersección de una columna con una fila. Valga decir que las columnas se identifican con letras, las filas con números y las celdas se identifican con una letra y un número que describen la intersección. El rango es un conjunto de dos o más celdas que contienen datos. Se identifican por las referencias desde el índice, la celda superior izquierda hasta la inferior derecha. Por ejemplo, el rango A1 hasta B2 abarca las celdas que están ahí descritas. Los encabezados se ubican en la primera fila de cada columna o en la primera columna de cada fila. En algunos casos muy especiales se utilizan encabezados tanto en filas como en columnas. Y ahí identificamos el tipo de información que se va a colocar. Las fórmulas son instrucciones que se ingresan en la barra respectiva para realizar cálculos y que siguen una secuencia específica. Estas fórmulas normalmente las podemos obtener, por ejemplo, de internet cuando ya eso se conoce desde el punto de vista matemático y científico. Las variables son celdas o espacios de memoria donde se ubican diferentes tipos de valores para realizar diferentes operaciones dentro de la hoja de cálculo. Pueden ser independientes y siempre están al lado izquierdo y es una sola variable, o dependientes. Estas sí pueden ser más de una. Función es una fórmula ya elaborada que permite ahorrar tiempo y errores en los cálculos. Y las gráficas son un dibujo que permite representar una función matemática o un conjunto de datos de manera visual. Aquí tenemos pues los diferentes elementos que tienen la hoja de cálculo. Existe algo que se denomina la prioridad de los operadores y es la forma como se realizan las operaciones dentro de la hoja de cálculo. Entonces, ojo, aquí el operador negación es el que tiene la más alta prioridad. Por eso es que en algunos casos se pueden crear confusiones o contradicciones con respecto a los análisis estrictamente matemáticos. Sin embargo, son muy contados los casos en los cuales se presenta esta situación y pues no vamos a profundizar mucho en ello porque simplemente debemos tener en cuenta que tiene una alta prioridad. Está el operador exponenciación, multiplicación, suma y resta hasta llegar al mínimo, que son los de comparación. Bien, las actividades que vamos a realizar son 5 en total. En la primera línea se deben colocar pues estas actividades estrictamente en las celdas que están solicitadas. En la actividad 2 se deben realizar las operaciones y en la columna donde se escriben los resultados no me interesa saber, o no es el objeto de esta actividad, escribir el resultado, sino escribir la fórmula que me permite hallar el resultado, de forma tal de que si yo cambio el valor de cada una de las variables, entonces me van a cambiar los resultados automáticamente. Este empieza a ser el concepto mínimo de pensamiento variacional. En tercer lugar tenemos el siguiente problema. El profesor Ricardo y 4 de sus estudiantes se encuentran haciendo una observación de las estrellas un día sábado. De pronto todos observan las explosiones de unos juegos pirotécnicos y al cabo de unos tiempos escuchan las explosiones.
Profesor Ricardo las escucha a los 3 segundos, Alexandra a los 5 segundos, Sebastián a los 4 segundos, Andrés a los 2.5 segundos y Marcela a los 6 segundos. Primer pregunta, ¿a qué distancia se encuentran cada uno de los observadores? Entonces, para este problema tenemos que empezar a revisar los diferentes elementos que nos permitirán proponer una solución en hojas de cálculo. Bien, entonces vamos a identificar los elementos más importantes para entender y resolver ese problema. En primer lugar, los fenómenos físicos que están en el problema. Luz y sonido. Las magnitudes físicas. Velocidad de la luz. Recorre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Por eso es que tenemos la sensación de que la luz la vemos de manera instantánea, porque es una velocidad bastante alta. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo, muchísimo más baja, por eso es que primero vemos la luz y cada observador escucha en tiempos diferentes el sonido. La variable independiente es el tiempo, lo podemos medir, mas no controlar. Y la variable dependiente va a ser distancia. Bien, entonces construimos esta tabla. El tiempo, siempre hay un tiempo cero. El siguiente valor del tiempo va a ser 0,5 segundos. Ya veremos por qué. La velocidad del sonido la vamos a determinar en 340 metros por segundo. Y la distancia la vamos a calcular como el tiempo multiplicado por el sonido, y vamos a inmovilizar con la tecla F4 de forma que la fórmula quede de esta forma. Entonces vamos a generar la serie del tiempo. Me faltó aquí un elemento. Bueno, vamos a llegar solamente hasta 6, que es lo que necesitamos realmente. Y vamos, ya que tenemos la distancia, la fórmula de distancia, recordémoslas que es el tiempo multiplicado por el sonido per inmovilizado, porque esta es una constante. Entonces señalamos y vamos a arrastrar hasta llegar al valor de 6. En este momento ya podemos empezar a determinar una serie de elementos que son los que queremos realizar. Entonces, por lo menos aquí en este lugar está Andrés, en este lugar está el profesor Ricardo, y así sucesivamente. Entonces, de esta forma estamos resolviendo el problema aplicando el concepto de pensamiento variacional, o sea, encontrando todo un escenario de solución. La actividad 4 dice así. De manera experimental se ha establecido que para preparar 4 tazas de chocolate se necesitan los siguientes ingredientes. Una taza de agua, una caja de leche de 900 mililitros, 3 pastillas de chocolate. Preguntas: ¿de qué capacidad es la taza? ¿Cuántas tazas de chocolate se pueden preparar con 1 libra de chocolate? Halle la ecuación que describe la pregunta número 2. Entonces, en primer lugar, vamos a hallar la capacidad de la taza. Vamos a realizar una representación real de la pregunta propuesta. En primer lugar, a un lado tenemos la caja de leche de 900 mililitros y una taza de líquido. Eso nos va a generar 4 tazas de otro líquido. Lo que nosotros queremos es averiguar la capacidad de la taza. Por lo tanto, de forma real vamos a representar cómo sería el balanceo de esta igualdad. Entonces,
como hay una taza que nos está sobrando a cada lado, porque al lado izquierdo está sobrando una taza y podemos también retirar una al lado derecho. De esta forma es como en la realidad haríamos ese modelo matemático. Entonces, retiramos las dos tazas, una de cada lado de la igualdad. En este momento, la igualdad pasó a tener la siguiente forma. Una caja de 900 mililitros, una caja de leche de 900 mililitros es igual a 3 tazas, perdón. Por lo tanto, la capacidad de la taza lo podemos calcular por medio de una regla de 3 sencilla y la cual diría que si una taza de tres tazas son igual a 900 mililitros, una taza sería igual a 300 mililitros. Esta sería la forma en la cual vamos a calcular la capacidad de la taza. Por lo menos esta es una forma real en la cual tratamos de entender totalmente el problema. Entonces tenemos que matemáticamente una caja de leche más una taza de algún otro líquido es igual a 4 tazas de algún otro líquido. Entonces al lado izquierdo una taza de agua y al lado derecho 4 tazas de chocolate. ¿Por qué no los especificamos? Porque lo que vamos a hallar es la capacidad de la taza. Entonces, al organizar la ecuación, tenemos que una caja de leche es igual a 4 tazas de menos una taza, 4 tazas de líquido menos una taza de líquido. Por lo tanto, una caja de leche va a ser igual a 3 tazas. En este momento que ya hicimos el despeje de la ecuación, vamos a reemplazar los valores conocidos. Por lo tanto, tenemos que 900 mililitros es igual a 3 tazas y al despejar la ecuación nos queda que 900 mililitros dividido entre 3 es igual a una taza. Por lo tanto, una taza tiene una capacidad de 300 mililitros. Vamos a resolver la segunda parte. Para resolver esta parte de la ecuación, entonces vamos a construir una tablita donde vamos a tener que para 0 pastillas vamos a preparar 0 tazas de chocolate. Y con 3 pastillas de chocolate vamos a preparar 4 tazas. Entonces, simplemente vamos a llegar hasta un valor mayor vamos a llegar hasta 21 pastillas, aunque sabemos que con una libra de chocolate trae solamente 16 pastillas. Entonces ahora vamos a generar manualmente las series. Entonces con 6 pastillas preparamos 8 tazas, con 9 preparamos 12 y así sucesivamente. Ahora vamos a tomar toda esta tabla y vamos a insertar un gráfico de línea o dispersión, preferiblemente de dispersión, que es el que me va a dar el valor que estoy buscando. Voy a llevar esto a la nueva hoja. Voy a mover a la propia hoja. Hago doble clic en el gráfico para obtener una información que me hace falta. Entonces en serie voy a bajar las opciones hasta que me aparezca una opción que se llama línea de tendencia. Y en línea de tendencia voy a usar una etiqueta que se llama usar ecuación. Bien, entonces, ¿qué obtengo acá? Me dice que el número de tazas es igual a 1,33x más 0. Entonces, para 15 pastillas, aquí tengo el número de pastillas que son 15, obtengo 20 tazas. Aquí no tengo el número 16 exactamente, pero si hiciera una proyección me daría que es aproximadamente 21 pastillas. Entonces acá
21 tazas. Con 16 pastillas sería aproximadamente 21 tazas. Entonces aquí hallé ya también la ecuación característica y con este valor es que yo podría empezar a obtener, hacer una nueva tabla donde me va a dar el número de tazas con absoluta precisión con respecto al número de pastillas que yo ingrese pues en mi preparación y conservando siempre los valores adecuados. Bien, ahora vamos a realizar la actividad número 5, que es la actividad final. Determine el perímetro y área de los siguientes cuerpos: la Tierra, el Sol, la Luna, planeta Marte, un balón de fútbol, un balón de baloncesto y una pelota de tenis. Para lograr este propósito, entonces, igualmente vamos a construir la siguiente tabla. Ojo, acá tenemos los encabezados: el objeto, el radio, el perímetro y el área. ¿Sí? ¿Por qué el radio? Ya veremos por qué este valor es tan importante. La Tierra, bueno, aquí en este problema sí ya tenemos algo muy curioso, y es que tenemos encabezados en las filas y encabezados en la primera columna. Entonces vamos a calcular los valores que nos solicitan. Bueno, ¿por qué el perímetro? Si nosotros buscamos en internet, nos vamos a dar cuenta que el perímetro de una circunferencia, en general estos cuerpos, si no son circunferencias, por lo menos si no son esféricos, están muy cercas a hacer ese tipo de formas. Entonces, para calcular el perímetro, nosotros sabemos que es, o bueno, más bien es de conocimiento público, que el perímetro se calcula con la siguiente fórmula: igual a 2 por pi, y es una función sin parámetros, o sea, abre y cierra paréntesis. Esa función nos retorna el valor de la constante pi por el radio. Enter. Y el área se calcula como pi, función sin parámetros, por el radio elevado al cuadrado. Entonces tenemos los valores para el perímetro y para el área. El área nos da 127 millones de kilómetros cuadrados y el perímetro 40.000 kilómetros. Ya tenemos el radio del Sol. Cuando llenemos toda esta tabla, entonces simplemente podemos arrastrar la fórmula y tener todos los valores que nos puedan estar solicitando. Obviamente aquí estos valores inicialmente nos van a aparecer en cero porque no hemos ingresado el valor correspondiente al radio. Muchas gracias por su atención.